En este último espacio vamos a hablar sobre la didáctica para el aprendizaje en ambientes híbridos. Nuestra ruta de trabajo siempre está centrada en este desempeño de un proceso para el aprendizaje, porque en sí esa es la docencia, es centrar nuestro quehacer en el otro que va aprendiendo, y nosotros también nos vamos aprendiendo de este ejercicio. ¿Qué esperamos de estos breves minutos que vamos a compartir? Entender de que siempre que nosotros focalizamos una acción formativa está con una búsqueda de un qué es lo que yo espero. Yo espero que al final de de esta media hora seamos capaces, ¿cierto?, de que cada uno de nosotros distingamos, ¿cierto?, que distinga los elementos centrales de la didáctica para el aprendizaje en el proceso educativo. Eugenio, Bernardita y el profesor nos hablan sobre estos elementos, estas competencias que tenemos que ir desarrollando siempre respecto de el quehacer pedagógico, y obviamente el entender estos elementos centrales y el vincularnos, porque si hemos sido coherentes y hemos estado, ¿cierto?, atentos a estos 2 días, hay hartos elementos que se han ido repitiendo, la flexibilidad, el ajuste, etcétera, y que son elementos del proceso educativo, por lo tanto, en un contexto y en un elemento de distintas temáticas. Entonces nuestra ruta de trabajo tiene una lógica. Vamos a iniciar con una actividad para poder trabajar una breve conceptualización, algunas orientaciones y ya después, ¿cierto?, el cierre de esta sesión. Y para ello les voy a invitar a activarse. Primero los voy a invitar a que activen y leamos la siguiente frase. Dice: el desafío de la enseñanza en el contexto de la educación híbrida es ubicar al estudiante en el centro del aprendizaje y, por otro lado, poner en marcha mecanismos para evidenciar el logro de su aprendizaje. ¿Qué nos parece esta idea? ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y cómo vamos a participar? Vamos a usar las reacciones de Zoom. ¿Dónde están las reacciones? Esta carita con un más, y usted va a poner un ticket si está de acuerdo, o una X si está en desacuerdo. Los voy a invitar que ahora vayamos a reaccionar. ¿Estamos de acuerdo con esta situación? ¿Este es el desafío de la educación en el contexto híbrido? Vamos a esperar algunos resultados. Gracias, Eugenio, por participar. Eugenio está de acuerdo. Veamos qué van diciendo el resto de las personas. Bien, Jonathan. Gracias, Carlos, por participar. Estamos de acuerdo que es un gran desafío. Podemos no estar de acuerdo también. Podemos sentir que en realidad mi desafío está por uno de los 2 ejes. Lo interesante, gracias Bernardita, gracias Vanessa, gracias Claudia por estar de acuerdo. José, muchas gracias, también reacciona a esta idea. Gracias César también por reaccionar. Catalina, Patricia, Mafi, Mauricio, Sebastián, etc. Muchas gracias por participar, y aquí tenemos el primer elemento. Los colegas en las sesiones previas han hablado sobre la flexibilidad y la dinamización de los espacios. El recurso Zoom, nosotros todos tenemos nuestras clases en Zoom en la mayoría de nuestras oportunidades. ¿Cómo podemos movernos en el desafío, ¿cierto?, del contexto? Primero con la dinamización, y lo primero es incorporar formas de interacción en la inmediatez, y el Zoom nos entrega a través de esta pequeña herramienta la posibilidad, ¿cierto?, de poder aprobar, de poder desaprobar. Puedo expresar emociones. Hace poco fui a una charla donde la primera actividad era el ubicarnos en el elemento emocional para poder aprender. Aquí no vamos a hablar sobre teorías de aprendizaje, no vamos a hablar sobre esos elementos porque para ello hay otros espacios, pero sí es importante el modelamiento, el poder mostrar, el cómo poder iniciar una sesión. Por lo menos ya tengo a lo menos sobre 20 respuestas, por lo tanto creo que estas 20 personas están conmigo en este espacio. Yo me aseguro de poner siempre al estudiante, y para eso lo involucro desde el momento número 1. Y cómo voy evidenciando los mecanismos, cómo voy evidenciando el logro de su aprendizaje. Eugenio y Bernardita nos dieron varias ideas. Y aquí entender que el proceso de enseñanza, el proceso educativo, incluye el pensar en el estudiante siempre como eje y evidenciar también cómo está logrando este aprendizaje.
Aquí teníamos otra consulta, otra idea clave, que los invito también a participar siempre activamente en el chat. El poder ubicar ideas claves de todo lo que vamos conversando, así como lo han hecho en las otras presentaciones, es también importante para poder ubicarnos en este contexto híbrido. Vamos a tener estudiantes que van a estar viéndonos en pantalla, y yo además tengo que estar atento a mis estudiantes que van a estar conmigo presenciales. Por lo tanto, si el estudiante está participando en el Zoom, ¿cómo involucro al estudiante que está trabajando en el aula? Bueno, también tomo ciertos elementos. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, se habló, y ayer también se mencionó, hoy día también se menciona, con respecto a entender de que el ambiente híbrido es un espacio concebido para un aprendizaje, así como lo es el presencial, así como lo es el virtual, y siempre todos los aprendizajes en este modelo, en este paradigma constructivista que nos hablaba Bernardita, que nos hablaba también la docente de que nos expuso ayer, nos hablaba sobre que el foco de la educación siempre va a ser el estudiante, lo que él debe aprender, lo que él debe lograr como profesional en formación en toda su etapa. Y con esa idea en mente es que nosotros nos situamos para este ambiente híbrido. El poder considerar que si bien nosotros no vamos a irnos todo al elemento híbrido indistinto de donde nos consideremos, siempre en los espacios, entender el ambiente de aprendizaje es una estructura, es una organización, es un proceso que yo lo reflexiono, lo pienso, lo evalúo, y sobre eso mismo es una competencia que todos nosotros colegas estamos llamados a hacer, porque si no, no estaríamos luego de 2 días o 3 días escuchando sobre estas temáticas, y eso también tenemos que comprender. Estamos aquí porque estamos constantemente pensando en la mejora, y así como evaluamos para mejorar el desempeño del estudiante, también evaluamos para mejorar nuestro quehacer, y eso se involucra con el proceso de enseñanza. Y aquí, profesores, nuestros referentes didácticos con los elementos claves en este ambiente, que si bien volvemos a mencionar, el ambiente híbrido es un desafío en elementos metodológicos, en elementos tecnológicos, en elementos pedagógicos, también es un elemento que ya conocemos, porque tenemos que centrarnos siempre en que el estudiante debe aprender con nosotros. Y para ello, nunca debemos olvidar este elemento. Antes del aula, antes de ir a la clase, recordar siempre nuestra secuencia didáctica. Recordar, y esto va en mucha coherencia con lo que estaba mencionando Bernardita, lo que menciona Eugenio, ¿cierto? La planificación de la evaluación incluye el considerar finalmente el proceso, y ahí estamos articulando constantemente nuestra didáctica con la evaluación, no solamente del estudiante, sino también, como hablaba Eugenio, sobre nuestro propio quehacer, siempre para la mejora. Entonces, Wiggins y McTighe, hace muchos años atrás, trabajan esta idea de el diseño para la comprensión bajo estos 3 puntos claves. Primero, siempre en una secuencia de enseñanza o en el proceso de aprendizaje, según el paradigma que nos movilicemos, tenemos que definir cuáles van a ser los saberes, el resultado de aprendizaje. Bernardita mostraba con su ejemplo que este resultado de aprendizaje moviliza la evaluación de los saberes, es decir, el poder entender que si el estudiante debía analizar la perspectiva latinoamericana, ¿cierto?, a través de, era una forma respetuosa, algo así si no me equivoco, es porque yo, profesor, sé que esa es mi meta, por lo tanto yo sé cuál es el proceso para poder ir evidenciando esa meta, y eso es lo que llamamos definir evaluación de saberes. Y lo que nos presenta Bernardita es este punto también desde la definición de las actividades evaluativas. ¿Y qué nos viene a aportar, cierto? Díaz Bravo con las secuencias didácticas, es que estas actividades tienen distintas intencionalidades, distintos focos, y que se articulan con el propósito de aprendizaje, con el propósito de enseñanza, con el propósito de la actividad evaluativa. Y es por ello, profesores, profesoras, que nosotros hacemos hincapié en estas definiciones, porque
entendiendo de que yo establezco un resultado de aprendizaje que es observable, evidenciable, que tiene que ser capaz de ser demostrado, lo puedo ir trabajando en un proceso, entender de que el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje vincula la didáctica y la evaluación de manera continua, no las separa. Por lo tanto, el pensar en mi actividad de enseñanza inmediatamente va a establecer una evidencia del estudiante, ¿o no? Si eso es así, entonces, ¿por qué no ir fomentando esta evaluación formativa, esta evidencia de aprendizaje desde el proceso también, que me permita ir avanzando a la concreción de este resultado de aprendizaje? Para ello, algunos elementos clave, nosotros son sugerencias, son elementos que también se definen y que hemos ido dialogando en nuestros talleres también, pero para aquellos que no han podido participar, aquí tenemos elementos claves que pueden ser socializados con nuestras comunidades docentes. Primero, que los focos y las intencionalidades de las actividades de apertura son variadas. No tenemos que pensar en la apertura y el desarrollo del cierre necesariamente como una clase. Podemos pensarlas también como una unidad temática. Entonces, las actividades de apertura se centran en establecer climas de aprendizaje, una actividad, hágalo participar con emoticón, que participen los que están presenciales, los que están en virtualidad responden a lo que hacen los presenciales, viceversa. O sea, yo creo que hay que entender que en este contexto híbrido, el diseño, la didáctica y la evaluación van a tener pequeños ajustes, pero han sido los mismos ajustes cuando tuvimos que pasar de presencialidad a 100% online. Y ese mismo proceso lo hemos hecho con aciertos y desaciertos, pero lo hemos ido haciendo también a conciencia, con reflexión y siempre pensando en nuestros estudiantes. Y yo creo que eso es algo muy importante. Por lo tanto, si hemos hecho ese esfuerzo, debemos también seguir vinculándonos. Ayer lo comentaba, ¿cierto? Lo comentaba a los colegas con respecto a cómo están los estudiantes, su salud mental. Por lo tanto, el clima para aprender es vital. El poder fomentar actividades de discusión inicial, preguntas, imágenes evocadoras, reflexiones, la cita. Eugenio parte con una noticia. Todo eso puede hablar y activar ciertas discusiones, activar y detectar conocimientos previos, la evaluación diagnóstica, apelar a experiencias, pueden ser sobre temas, puede durar lo que requiera el estudiante, puede ser una actividad de 5 minutos, como podemos tener todo el primer bloque para hacer la apertura. Por eso es muy importante la etapa de definición. Puede ser no necesariamente a través de la presencialidad, puede ser la virtualidad, puede ser entrevistas, puede ser registros visuales, etc. Cuando hablamos de desarrollo de actividades en una secuencia, tenemos que pensar que en la actividad de desarrollo el primer foco o la gran intencionalidad es la interacción con los nuevos conocimientos. Y ojo que está con el uso de cursiva, porque primero son conocimientos que son de diversas índoles, procedimentales, actitudinales, conceptuales. El resultado de aprendizaje involucra un desempeño integral desde la tridimensionalidad del conocimiento. Por lo tanto, es muy importante que esta interacción sea con una variabilidad metodológica, discusiones, lectura, observación de videos, como por ejemplo diálogos, actividades más lúdicas, digitales, gráficas, etc. Entendiendo de que todos los sujetos interaccionan de manera distinta con el conocimiento y en este contexto de el trabajo híbrido, también hay formas distintas de poder de que van a interaccionar. Algunos estudiantes van a estar observando y escuchándolo a usted mientras hace la presentación, otros estudiantes van a estar haciendo el mismo ejercicio en sus casas. ¿Cómo me aseguro que el estudiante está interaccionando? Y ahí es donde las estrategias metodológicas son importantes. En estas actividades nos aseguramos de cómo va funcionando la actividad, cómo va funcionando el nuevo conocimiento. Motivamos, fomentamos la autorregulación, trabajamos en ciertos recursos y aquí podemos dejar la fase de desarrollo con una breve introducción y después damos tiempo autónomo. No tiene que estar el estudiante conectado al 100% en esta actividad, si mi foco está en este elemento.
También el uso de la metacognición no es exclusivo del cierre, hay elementos claves del trabajo procedimental que se hacen en el desarrollo y que se tienen que evaluar. Persistencia en la tarea. También puede durar entre 20 minutos a 45 minutos según el foco pedagógico. Y el momento de cierre, obviamente tiene ciertos focos de intencionalidad, cerrar la discusión, evaluar el cumplimiento de la meta o los aprendizajes, cómo están mis expectativas. Puede ser un tiempo destinado a bitácora. Sabe que los últimos jueves de nuestras clases o semana por medio nos vamos a hacer el cierre porque nos vamos a dedicar un tiempo a realizar la bitácora que voy a revisar en la siguiente clase. Organice su secuencia didáctica con una mixtura de elementos, ¿ok? Y eso también nos va a ir ayudando a definir y a poder ir encontrando el resultado de aprendizaje, el logro. Esto es importante, organizar el cierre de aprendizaje, mostrar avances, si hay presentaciones, ¿cierto? Es una actividad de cierre, por lo tanto puede durar 45 minutos fácilmente. Si hay que organizar el trabajo autónomo de la sesión siguiente, ¿cuánto dedicamos a promover, modelar la autorregulación en elementos como, mire, recuerden que tienen que venir al aula porque ahí va a estar el calendario y acuérdense que la tarea, etcétera. Esos elementos, así como nosotros mentalmente lo anotamos en un papel, lo ponemos en el calendar, o quizás lo hacemos de ese elemento, son estudiantes que no necesariamente tienen estas habilidades desarrolladas, por lo tanto es importante promover, monitorear y fomentar el trabajo autónomo. Y al igual que puede durar lo que requiera el estudiante, desde 5 hasta 45 minutos. No queremos ser taxativos en este elemento porque sabemos que la variabilidad se va dando en el mismo punto. Y sobre estos elementos, esta imagen, que yo la encuentro espectacular. ¿Por qué creen ustedes que esta imagen es el mejor modelo de un aula híbrida? Profesores, profesoras, respondan en el chat. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Alguien no conoce esta imagen? ¿Alguien puede abrir su micrófono si quiere comentar? Es un meme que encontré y lo seleccioné por algo en particular. ¿Alguien quiere comentar por qué está en el chat? Ahí sí. Telepresencia, gracias Ricardo. Telepresencia, hay presencialidad y virtualidad, exacto. Para los que no conocemos esta imagen es de una película, y una película basada en un universo futurista, alternativo, etc. Y demuestra, muy avanzada además hay que decirlo, y demuestra un poco lo que nosotros vamos a tener como profesores en un ambiente híbrido. Tu estudiante en la presencialidad y tu estudiante que físicamente no está contigo en tu aula, pero que sí está en conexión contigo, y tú como moderador, como mediador, como facilitador, como expositor, como mentor, como tutor, como guía, como educador, tienes que considerarlo y tienes que organizar tu ambiente para que este estudiante venga, ¿cierto? Siga aquí participando. Y eso es súper importante. Yo tomaría este meme y también se lo llevaría a los estudiantes. Chiquillos, ¿por qué este meme nos va a representar? A lo mejor puedo encontrar una imagen mucho más ilustrativa, mucho más formal, académica, pero hay que también involucrarse afectivamente con ellos. Y muchos chiquillos van a entender, pucha, yo estoy desde mi casa, pero yo tengo estudiantes, entonces me van a escuchar igual como si estuviera allá, y yo aquí tengo que trabajar igual como si estuviera en mi casa, por lo tanto me comprometo, llego a la hora, y todos esos elementos que son como claves también del proceso y que involucran este elemento. Ya para continuar, aquí alguna pregunta siempre de reflexión. ¿Cómo debería ser entonces esta clase ideal para que mi estudiante aprenda? Y aquí podemos compartir. Ya, Karin, muchas gracias. ¿Cómo debería ser una clase ideal? ¿Por qué yo tengo que hacer estas preguntas también al estudiante? ¿Cómo debería ser para ti una clase ideal? Mire, profe, mi clase ideal debería ser una clase en la que todos podamos participar. Ya veamos que todos podamos participar.
estaríamos como 45 minutos quizás escuchándonos, entonces a lo mejor una clase que todos participemos, pero por representación, entonces, y así sucesivamente. A mí me interesa mucho esta idea de poder vincularnos también con que uno de los elementos claves para que el aprendizaje sea significativo y sea real y concreto es que el sujeto se involucre con lo que está aprendiendo. Y para involucrarse yo le tengo que encontrar un sentido. Por lo tanto, el estudiante que vuelva al aula híbrida también tiene que encontrarle un sentido a este elemento. Colaborativa, gracias profesor. Colaborativa, alegre, dinámica, motivadora, real, conceptualmente correcta, me dirían algunos por ahí, una vez también me lo recomendaron. Y claro, y también desde ese elemento empática, horizontal, formamos futuros profesionales que cuando egresen me van a recordar como el profesor A o el profesor B. Y ese ejercicio, profesores, profesoras, es algo que también lo vamos a ir desarrollando. Y sobre eso, algunas sugerencias para la clase híbrida. Siempre recordar estos momentos de la clase, son focos, se secuencian, se indican, se establecen pausas entre uno de acuerdo a cómo vayamos leyendo también al estudiante. Por lo tanto, procurar fluidez y un continuo entre ellos con 3 actividades, 4 actividades, 2 actividades, una actividad, pero que se evidencie que estamos en este momento y que después tenemos este momento. No es una ruta, o sea, no es rutinario el ejercicio, sino es focalizar los procesos cognitivos y que el estudiante también los vaya conociendo. Por supuesto, sugerencias para el aula híbrida, la evaluación formativa es clave para poder identificar el logro del aprendizaje, para poder reajustar y para poder monitorear y entregar información al estudiante. Para eso, algunas ideas de encuadre, entre comillas, por supuesto, a considerar. Por supuesto, considerar el ambiente físico del aula. Si voy a tener 15 estudiantes, será conveniente tenerlos todos frontales, los tengo en semicírculo, yo me pongo al medio, proyectamos a los estudiantes desde el lado, y etcétera. Organizar el ambiente. Considerar los recursos. Habían aulas que los chiquillos a lo mejor van a necesitar un tablet para poder trabajar, o sabes que con el celular y un cuaderno es suficiente. Ok, delimitar qué recursos vamos a necesitar para la presencialidad y para el trabajo virtual. El clima intraaula desde la presencialidad y desde la virtualidad, por supuesto. El aula va a ser un aula misma, solo que vamos a estar en espacios físicos distintos. Esta es una sugerencia. Yo muchos de estos elementos los he estado conversando con docentes que están haciendo clases híbridas en el sistema escolar, y me hablan sobre esta idea importantísima de marcar las formas y el tiempo de interacción, principalmente para poder ayudar a organizar el espacio, tomar decisiones en conjunto. Mira, los primeros 15 minutos van a ser para este trabajo, los segundos esto, si queremos participar, a lo mejor trabajar con algún estudiante que me apoye en el monitoreo, en el trabajo, siempre entendiendo de que a lo mejor el estudiante que está en la presencialidad puede tener un ejercicio formativo también de par. Entonces, por lo tanto, nos vamos regulando, somos profesionales, círculos profesionales que se están formando. Usar metodologías activas, las hemos dialogado, hemos visto muchos elementos, y sugerencias para la aula de reflexión. Y esto es importante, queridos profesores y profesoras, entender de que todo lo que nosotros estamos haciendo en esta secuencia, esta selección, etcétera, tiene que tener una reflexión para mí y una reflexión para los estudiantes. Evaluar formas y tiempo de interacción. ¿Cómo estuvo el trabajo en la presencialidad? ¿Cómo estuvo la virtualidad? Tanto para el profesor como para el estudiante. Si queremos que el estudiante sea consciente de su aprendizaje, tiene que ser consciente también de cómo está aprendiendo. Y para eso es importante esta evaluación constante, dialógica, formativa, desde la óptica de que yo necesito esto porque me importa el aprendizaje del otro, y también entendiendo que como estudiante también me tiene que importar también la formación del otro. Nuevamente, evaluar el ambiente físico y psicológico del aula, cómo estuvieron las pausas, cómo estuvo
la participación, ¿sabes qué? No participó muchos estudiantes, ¿qué está sucediendo? Eso es algo que se nos va a seguir dando constantemente en esta aula híbrida, hasta que ya los estudiantes encuentren formas más con mayor compromiso en participar. Y ahí perdón por la división, revisión y evaluación constante y periódica de nuestra secuencia didáctica. Algunas orientaciones, bueno, procurar y promover siempre la recepción y el descubrimiento, entendiendo que hay elementos expositivos que siempre vamos a trabajar, pero hay formas distintas de trabajar la recepción, y quizás por ahí nos podríamos ir en otras oportunidades. Ofrecer diversas situaciones problemáticas cercanas a la vida, sobre todo si son situaciones que ellos pueden obtener desde su entorno, a través de desafíos, promover la indagación, siempre planear una ruta de trabajo, compartir la ruta de trabajo con los estudiantes, promover al menos una actividad de reflexión y evaluación en cada sesión, y la reflexión desde el propio aprendizaje, y algo que nosotros siempre intencionamos en nuestros talleres, desde la reflexión en la formación, en el perfil de egreso, en mi formación como futuro profesional de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales, porque todo su aprendizaje, la clase de hoy donde el profesor mostró las formas de poder traducir un texto, es una reflexión en torno a su proceso formativo, y de repente nos quedamos como en el procedimiento, en el conocimiento, o en la actitud, si es colaborador, si es participativo, si es etcétera, pero de repente no necesariamente estamos involucrando el eje profesional, y es un eje muy importante en todas nuestras actividades. Incluir diversas formas de registro, lo mencionaba el profesor al inicio, lo mencionan los compañeros, entender de que hay formas de poder registrar y de evidenciar las competencias digitales, físicas, gráficas, expresivas, corporales, musicales, etc. Va a depender, por supuesto, de la coherencia con el resultado de aprendizaje. Ya para ir cerrando, perdón, que no avanza la presentación, algunos aspectos metodológicos, siempre entender de que las estrategias metodológicas tienen un uso y tienen distintas posibilidades, que una actividad de enseñanza se puede transformar en una actividad evaluativa de proceso, y también en una actividad sumativa, ¿cierto?, de certificación. Todo va, profesores, en cómo lo organicemos, cómo pensemos esta secuencia. Y aquí tenemos alguna estrategia: exposición, presentaciones, grupo de trabajo, lluvia de ideas, juego de tarjeta, método de los 4 pasos, método proyecto, estudio de caso, uso laboratorio, demostraciones, textos guías, TikTok, hacer un Instagram, usar infografías, evidencias de desempeños, exposiciones, reflexiones, etc. Algunos recursos digitales para actividades, ayer Antonio nos mostró algunos, nosotros también trabajamos con estos elementos, y siempre, profesores y aula tiene oportunidades digitales para aprendizaje profundo. Un glosario, usted me puede decir, no, el glosario es conceptual. Bueno, el glosario como definición incluye conceptos, pero si yo lo puedo llevar allá, mucho más allá, con un ejemplo práctico, con un ejemplo concreto de una situación real, donde yo veo X elemento. El foro reflexivo, el foro donde cada estudiante propone un tema, hay videos, hay muy buenos videos, ¿cierto? Hace poco también las unidades de la universidad han estado trabajando con estos elementos. Los juegos, hay juegos, a lo mejor algunos muy básicos que podríamos pensar, pero que sí nos permiten involucrar y nos permiten trabajar ciertos saberes. Y nosotros nos vamos a quedar con estas herramientas, que son las encuestas predefinidas, como una sugerencia final, principalmente por lo siguiente: si nosotros queremos constantemente monitorear y centrar el aprendizaje en el estudiante, es clave la evaluación, y la plataforma eAula tiene un recurso que se llama encuestas predefinidas, y que, como su nombre lo dice, son
instrumentos de evaluación verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Por supuesto, aprendizaje en línea, que usted también puede trabajar con sus estudiantes, a lo mejor en este contexto híbrido, o hay muchas de esas preguntas que las podemos modificar, por eso dejo también la opción de encuesta, para que usted revise esto en insumo y pueda elaborar su propia encuesta con los estudiantes. ¿Cuáles son las encuestas predefinidas que aparecen en nuestra aula virtual? Son estas tres encuestas, ¿cierto? La primera encuesta es su sigla en inglés, que habla sobre el aprendizaje y la reflexión en torno a la apreciación. Son 20 preguntas, como dice ahí, de su actitud. Esta de incidentes críticos, que es una encuesta de respuesta abierta simple de 5 preguntas sobre las actividades realizadas durante la última semana en la plataforma. Y la última respuesta, que es con respecto a la construcción, ¿cierto?, de un aprendizaje significativo en los contextos virtuales, sobre opiniones y sobre una medición en torno a 5 dimensiones: relevancia, pensamiento reflexivo, interactividad, apoyo del tutor, apoyo de compañeros e interpretación del aprendizaje en función de lo que ha mediado el profesor. Y así, profesores, profesoras, agradecemos, ¿cierto?, el espacio, los aportes, y los invitamos a repensar nuevamente, considerar estos elementos claves de la didáctica en el proceso evaluativo, la secuencia didáctica y cómo el diseño para la comprensión centra en la evidencia. Y nosotros estamos en un modelo por competencias, por lo tanto el desempeño es lo que tenemos que ver día a día, y para eso una actividad centrada desde el micro o macro currículum se modifica y se vincula con lo que hemos conversado en el día de hoy.